unas jornadas especiales que estamos llevando a cabo en el Teatro Estudio de Telepacífico del 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Damos inicio a la primera jornada de la tarde de este martes. Vamos a tocar un tema muy interesante y es Jorge Isaacs en los medios digitales. Recuerden que estamos emitiendo desde el Teatro Estudio de Telepacífico y que pueden ver esta transmisión vía streaming en la página del simposio. Para iniciar esta charla de esta tarde me acompañan dos diseñadores de medios interactivos de la Universidad ICESI. Son ellos Juan Fernando Gordillo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Y Mateo Marín Henao. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Empecemos por hablar, pues son dos muchachos muy jóvenes, ustedes dos. ¿Quiénes son? Ok, como ya dijiste, somos egresados de la carrera de Diseño de Medios Interactivos de la Universidad de ICESI, pero actualmente trabajamos en una empresa llamada UX Reactor como diseñadores de visuales para desarrollos tecnológicos. ¿Qué son los medios interactivos? Ok, se puede decir que es una carrera relativamente nueva. Es una carrera que piensa sobre todo en cómo interactúan las personas con los medios digitales o con los aparatos tecnológicos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros nos encargamos de ser como intermediadores, de crear experiencias para que las personas tengan la mejor experiencia con los dispositivos electrónicos o los computadores. ¿Quién es Mateo Marín? Bueno, yo también soy egresado de la Universidad ICESI, del programa de Diseño de Medios Interactivos. Actualmente me encuentro trabajando para una empresa que se llama UX Reactor como diseñador de interfaces para aplicaciones y pues básicamente la empresa desarrolla experiencias de usuario para diferentes medios digitales, desarrollo de software en general. Bueno, pero estamos en el 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs y están ustedes aquí precisamente porque decidieron tomar un trabajo de grado para manejar el tema, llevar ese destino de la Hacienda del Paraíso, llevar el legado de Jorge Isaacs a otros medios. Cuéntenos cómo fue esto. Bueno, pues el nombre de nuestra conferencia, si bien es Jorge Isaacs en los medios digitales, nos gustaría contarles primero por qué Jorge Isaacs. Entonces, pues esto es una historia un poco más personal. Siempre he tenido una relación muy estrecha con mi abuelo, una persona a quien admiro mucho y que siempre se ha preocupado por darme a conocer lo más importante que tiene nuestra región, las manifestaciones culturales, lo que realmente nos hace como sociedad. Durante mucho tiempo he visto el trabajo inalcanzable e invaluable que ha hecho en relación con consolidar el nombre de Jorge Isaacs, algo que despertó en mí un vínculo y como una curiosidad de entender, bueno, ¿por qué este personaje cautiva tanto a mi abuelo? Y ¿por qué es tan importante lo que él hizo? Si bien de niño leí María, para ser honesto, no fue muy atractiva cuando estaba chiquito. Es una novela que tiene mucha descripción de detalles en los paisajes que seguramente cuando estaba niño no lograban cautivarme, quizás que quería irme más a jugar fútbol o jugar PlayStation. Pero entonces siempre me quedó eso ahí de que mi abuelo era una persona que admiraba a este señor. ¿Cómo yo podría hacer desde mi campo de acción, como diseñador de medios interactivos, contribuir a ese legado, contribuir a esa investigación, a esa obra que estaba haciendo mi abuelo? Entonces, pues es de ahí como surge pues esta preocupación, porque si bien yo como joven no le veía atractivo, a mí me gustaría lograr cautivar a los jóvenes y lograr darles como esa emoción que realmente tiene este personaje. Pues bien, una vez nos sumergimos como en la historia de Jorge Isaacs, entender cuál había sido su legado, entender que si bien no fue solamente un escritor de la novela María, fue político, fue explorador, fue poeta, muchas diferentes facetas que de alguna manera u otra sus letras y sus escritos lograron permanecer hoy en día y son hoy día parte de nuestra historia. Hoy en día podemos conocer cómo era Colombia en el siglo XIX gracias a Jorge Isaacs, cómo era Colombia en sus diferentes contextos.
Y digamos algo que me parece muy chévere, por ejemplo, de su historia y de su novela como tal, es el hecho de que cautivó a muchísima gente. Una novela que llegó a 39 idiomas y que digamos en la época de la posguerra, esa historia muy bonita de los japoneses que después de la posguerra se vinieron al Valle del Cauca en busca del paraíso. Eso me parece como muy cautivador y que no se debería perder con el tiempo. ¿Cómo llega Juan Fernando a esta historia y a este proyecto? Ok, en la universidad, pues como requisito tenemos el requisito de hacer el proyecto de grado para recibir nuestro cartón. Con Mateo venía trabajando yo en todo el proceso educativo y en los proyectos de la universidad, y llegamos al punto del proyecto de grado, y aprovechando toda esa historia de Mateo, toda esa pasión que encontraba en Jorge Isaacs, pues me la contagió y decidimos hacer el proyecto en base a Jorge Isaacs. Hoy para ti, ¿quién es Jorge Isaacs? Es uno de los personajes más importantes de la historia de Colombia, yo creería, de la literatura, de la política, del progreso en la región. Me parece un personaje fascinante. Bueno, vamos a recordarles a todas las personas que se encuentran en el auditorio que en los costados están las niñas que están atentas. Si ustedes tienen preguntas para estos dos jóvenes, para Juan Fernando Gordillo y para Mateo Marín, diseñadores interactivos, y quienes nos están hablando de, digamos, otra visión de Jorge Isaacs, un Jorge Isaacs que puede trascender a los medios interactivos, a los dispositivos digitales y de manera digital, para que ustedes estén atentos y al final podamos hacerles preguntas a ellos. Mateo, cuéntanos cómo empieza el proyecto. Bueno, entonces, finalmente para terminar nuestra universidad, nosotros tenemos que llevar a cabo un proyecto final donde tenemos que involucrar una temática de investigación que podamos resolver a través de las nuevas tecnologías esa problemática social. Entonces, si bien queríamos coger como eje principal de investigación a Jorge Isaacs, debíamos identificar qué problemática podía haber alrededor de él. Entonces nuestra primera idea es las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque tienen una relación directa con lo que son los nuevos medios digitales. Pero algo que nos llenó muchísimo de preocupación fue que en nuestro trabajo de campo salimos a preguntarle a las personas, a la gente, a los jóvenes, quién era Jorge Isaacs. Y la respuesta que nos encontramos no fue la respuesta esperada. Si quieren, en el mejor de los casos decían el que escribió María. No, nos preguntaron si era el del billete de 1000. Si quieren podemos ver en la diapositiva, tenemos un video donde entrevistamos a la gente. En esa diapositiva está, por favor. Ok, Devolvámonos un poquito para que veamos la encuesta que le hicieron ustedes a los jóvenes. Ok. Retroceder. Ok. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito, Juan Fernando, qué estamos viendo allí. Ok, bueno, en sí es un error un poco de producción. La idea es, hicimos unas entrevistas en el barrio de San Antonio a jóvenes que nos encontrábamos caminando, y les hicimos preguntas como para ellos si conocían a Jorge Isaacs primero. Como dijo Mateo, nos recibimos como respuestas que era el personaje del billete de 1000 pesos, también que era un teatro. No sabían ni siquiera si era un personaje de la historia, sino que era un lugar para algunas personas. Muchas personas no tenían ni idea ni siquiera quién era el personaje, entonces eso nos llenó de preocupación, porque es un personaje muy importante, y que las nuevas generaciones no vean, no tengan ni siquiera el sentido de saber quién es ese personaje, se nos hace algo bastante preocupante. Es ahí también donde nace la idea de involucrar medios digitales para atrapar a esa audiencia. O sea, encontraron su problema. Exactamente. Encontramos nuestra problemática. Encontramos nuestra problemática y ahí partimos para realizar nuestra investigación y nuestro, digamos, producto como proyecto de grado.
Cuéntenos un poco acerca del desarrollo del proyecto, o sea, ¿en qué se basó el proyecto y cómo lo desarrollaron? Bueno, si bien salimos y nos dimos cuenta que las nuevas generaciones no están pendientes como de este tipo de temas De la historia, académicos, ni de la temas literatura, ni de exacto. muchos temas. Entonces, pues para empezar, primero teníamos que identificar, bueno, cuáles son nuestras categorías de análisis y cómo las vamos a abarcar dentro de nuestro proyecto. Entonces identificamos tres grandes categorías de análisis. La primera, Jorge Isaacs y la literatura en Colombia en el siglo XIX. La segunda, el turismo, porque de todas maneras la gente, por ejemplo, identificamos que viene a hacer turismo en relación con Jorge Isaacs, en relación con la Hacienda del Paraíso, con el contexto donde vivió Jorge Isaacs y precisamente entender cuál era ese paraíso que él describía en la novela. Y como tercera categoría de análisis encontramos los medios digitales y los medios interactivos, que es nuestro campo de acción. Entonces, una vez como que identificamos e hicimos esta investigación alrededor de estos tres temas principales, lo que hicimos fue salir a preguntarle a expertos. Bueno, ¿ustedes qué opinan de Jorge Isaacs? ¿Qué es lo que ha estado pasando con Jorge Isaacs durante los últimos años? ¿Y qué tipo de alternativas podrían construirse alrededor de él para que surjan hacia las nuevas generaciones? De ahí nos remitimos hacia la Hacienda del Paraíso, donde nos encontramos que es una casa museo hoy en día y que la están utilizando para explorar y para darle a las personas a entender cuál era el contexto de la época del siglo XIX y cómo se desarrolló la historia de María en la hacienda. Entonces, teniendo ese espacio como casa museo, lo que nos propusimos fue: hagamos algo acá. Este es el espacio que representa a Jorge Isaacs. Este es el espacio que quizás las personas que vienen a buscar a Jorge Isaacs, que tienen curiosidad por Jorge Isaacs, van a venir a buscar directamente. Entonces, si pudiéramos hacer una intervención desde aquí, sería lo ideal. Okay. Algo que encontramos también en la Hacienda del Paraíso es que siempre que vas encuentras lo mismo. Siempre es el mismo recorrido, la misma persona diciéndote qué pasó en cada habitación. El mismo guía te lleva por cada uno de los rincones de la casa y te cuenta la historia. Exacto. Entonces, siempre que vas no va a haber nada nuevo y la gente va un día y dice como que, bueno, siempre va a haber lo mismo, no voy a volver. Nuestra idea también es intervenir este tipo de espacios para que la gente siempre haya una renovación y que la gente siempre que vaya encuentre algo nuevo, motivando también a que las personas inviten a otras personas, vayan siempre contentas, digan como que qué hay para hacer, vamos a la hacienda a hacer algo diferente. ¿Cómo se logra eso en los medios interactivos? Okay. O con esa interactividad. Como sabemos, la tecnología avanza diariamente muy rápido y siempre va a haber como algo nuevo que hacer, algo nuevo que implementar. Entonces nuestra idea es ir como acorde a ese avance, a esa implementación de tecnologías para poder crear experiencias nuevas en la Hacienda del Paraíso. Mateo, sigamos con el recorrido del proyecto, o sea, ¿qué estaban haciendo ustedes? Ok, entonces encontramos como nuestro espacio para desarrollar el proyecto. De ahí lo que hicimos fue, ok, nosotros no debemos ser los únicos que están pensando en esto. Nosotros no debemos ser los únicos que están pensando en interactividad y en nuevas formas de exploración de contenidos para poder mostrarlos, por ejemplo, en los museos. Entonces salimos a buscar referentes y diferentes proyectos que estuvieran resolviendo una problemática similar o que estuvieran dentro de las mismas tecnologías que nosotros nos gustaría desarrollar. Entonces, pues nos encontramos con infinidad de proyectos de toda clase, en museos, en la calle, y dos que particularmente nos llamaron la atención. El primero es la Casa Batlló, construida por el arquitecto Antoni Gaudí, una casa muy famosa en Barcelona, muy bonita, pero que quizá con el tiempo estaba perdiendo atractividad para los turistas. Entonces, ¿qué hicieron ellos como estrategia para atraer más turistas? Crear una aplicación en realidad aumentada, donde las personas tienen la posibilidad de, utilizando sus dispositivos móviles, encontrar en espacios específicos diferentes contenidos digitales relacionados con la casa.
Eso hace que la experiencia dentro de la casa se vuelva mucho más emocional y que las personas tengan como un nivel de recordación mucho más grande. Ok, listo. Como una vivencia Exacto. personal. Yo seguramente si tengo como una experiencia diferente, salgo y te voy a salir a contar, ve, en la casa va yo vi esto que me pareció súper interesante. Entonces de esa manera lograron cautivar más turistas y en efecto pues se popularizó muchísimo más. Otra aplicación que nos pareció muy chévere es una aplicación que desarrollaron en Alemania, en Berlín, y es sobre todo para las personas ubicar en los diferentes espacios de Alemania los contextos de la guerra. Entonces, digamos, si estamos en una calle donde ese edificio se derrumbó en medio de la Segunda Guerra Mundial, a través de una aplicación de realidad aumentada yo voy a poder visualizar ese contenido de 50 años atrás, 60 años atrás. Entonces es una herramienta que realmente nos permite hacer cualquier cosa, desplegar cualquier tipo de contenidos para contextualizar a las personas dentro de lo que uno quiera. ¿En qué va el proyecto? Ok, eso fue un progreso. En sí, nosotros terminamos nuestro proyecto de grado, lo presentamos, pero al presentarlo nos dimos cuenta de que no era el proyecto que pensábamos, o sea, tenía muchas fallas y decidimos como que ponerlo en pausa e irnos a realizar nuestra práctica profesional para obtener más experiencia, obtener como unas mejores ideas, tener la mente más abierta para crear cosas nuevas. En ese proceso, pues, el proyecto lo hicimos hace un año y en este transcurso del año hicimos nuestra práctica profesional y lo acabamos como de retomar para implementar como todo lo que habíamos vivido en nuestra práctica, que pues por nuestra parte yo me fui para México a hacer mi práctica profesional, Mateo se fue mucho más lejos, se fue para India, y a partir de ese como viaje personal y profesional encontramos muchas cosas que nos motivaron a realizar el proyecto y a continuar con él. ¿Tienen ustedes unos retos que hacen parte de ese proyecto? ¿Cuáles son esos retos? Bueno, pues el primero y como fundamental es lograr educar a las personas y promover el sentido de pertenencia que deberían tener las personas hacia el patrimonio cultural de su región. O sea, si nosotros lograr consolidar una sociedad nacionalista donde tengamos como amor propio hacia las cosas que nos rodean, hacia lo que nos hace que todo lo que estamos viendo aquí es porque hace parte de una historia. Entonces, tener sentido de pertenencia hacia eso a través de nuevas propuestas interactivas para que no sea tan monótono. Y segundo, lograr promover el turismo cultural en las personas a través del uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se logra ese uso, ese aprovechamiento? Dicen ustedes también aquí, crear un efecto sorpresa, o sea, un poco lo que hablaban de que yo me pueda sorprender cada vez que vaya y no ir una sola vez a la Hacienda del Paraíso, por ejemplo. Sí, pues, por ejemplo, O sea, ¿qué es lo que han pensado ustedes? Con lo que vimos en nuestro trabajo como de campo en el proyecto de grado y vimos en el estado del arte esta tecnología que es la realidad aumentada, vimos que la gente puede estar envuelta en la historia y hacer como una experiencia más vivencial en los espacios culturales e históricos del país. De esta forma la gente se siente como más arraigada a lo que está viendo, se siente más familiarizada y puede expresar de esa manera mejor a las otras personas para invitarlas a que conozcan esa experiencia. Igualmente estas tecnologías te permiten realizar siempre cosas diferentes, entonces la implementación es mucho más fácil a tener que implementar algo en el espacio físico que las tecnologías te permiten hacerlo digitalmente. Entonces, Mateo, nos estaban comentando ahorita Juan Fernando Gordillo, tu compañero, que habían tenido una experiencia de un año, esta práctica profesional que realizaron ustedes, estabas en la India. ¿Qué tanto aprendes por allá? ¿Qué tanto cambia esa mentalidad hacia las nuevas tecnologías y hacia los medios interactivos? Bueno, digamos que esta experiencia profesional, de práctica profesional que tuve en la India,
fue una etapa crucial como dentro del desarrollo, dentro de mi desarrollo profesional y dentro del desarrollo del proyecto, porque si bien esta experiencia me ayudó en dos sentidos. En el primero, desde el punto de vista profesional y la experiencia que adquirí al poder trabajar en una empresa con proyectos reales, con entender cuál es la complejidad de un proyecto real con unos requerimientos complejos, lograr trabajar en equipos interdisciplinarios, entender de procesos y metodologías de diseño que realmente me ayudaran a entender que lo que nosotros veníamos haciendo como proyecto era un prototipo y algo que tiene mucho potencial, pero que sin embargo todavía le falta mucho trabajo, que todavía le falta un plan y una lógica que gracias a que tuve esa experiencia dentro de un año práctica profesional, pude como concluir estas cosas para poder dar el siguiente paso con la aplicación. Y lo otro es que tuve la oportunidad de viajar, de conocer una cultura totalmente diferente, de estar en un contexto donde realmente no conocía absolutamente nada, pero que por ejemplo encontré vacíos dentro de los productos que están dentro de nuestra vida diaria como para viajes, que no ofrecen como herramientas para viajeros, herramientas para… Yo llegaba muchas veces a un sitio supremamente bonito o un templo o algo así, pero muchas veces se convertía en piedras que estaban ahí, que si alguien no me contaba la historia, y seguramente si me la cuentan yo no tengo cómo imaginármela, no tengo cómo ver qué pasó ahí, seguramente me gustaría ver qué transcurría aquí durante un día, cómo era la dinámica de un día hace 500 años. O sea, todas esas cosas que yo veía me parecían fascinantes, pero que me faltaba algo, había como un vacío que yo siento que con lo que nosotros estamos haciendo como proyecto se puede solventar. O sea, encontrabas muchos vacíos en conocer la historia y que todo eso se puede de alguna manera llevar a los medios digitales. Exacto, o sea, a través de los medios digitales se puede facilitar el entendimiento de las personas por la historia. Por ejemplo, no es lo mismo si te dicen aquí solían comer la familia real y lo que sea. Yo no estoy viendo a la familia real comiendo, yo no estoy viendo el contexto, pero gracias a los medios digitales hoy podemos crear una realidad mixta donde eso puede estar desplegado a través de tu dispositivo celular. O sea, hay muchas oportunidades ahí en ese campo de poder implementar los medios digitales. Eso es un poco lo que buscan ustedes hacer con el Destino Paraíso. Exacto. La idea es que todas las personas tengan un dispositivo móvil. Y ahorita cada vez la tecnología ha dado pie a que desde su manufactura se cree para hacer estas experiencias. De cierto modo se hace más asequible para cualquier persona tener experiencias por medios digitales o por crearlas. Nuestra idea también no es solo como crearlas, sino también invitar a otras personas a que se unan como a este tren, por así decirlo, y que se cree cada vez más de este tipo de experiencias para potenciar el patrimonio cultural histórico del país. Hablemos un poco acerca de hacia dónde va el proyecto, o sea, cómo han evolucionado ustedes, de pronto, qué apoyo han encontrado ahora, un año después de realizarlo, cuando ya se han graduado como diseñadores de medios interactivos. ¿Qué están pensando hacer? Ok, principalmente decidimos cambiar un poco el proyecto, pues en sí le quisimos dar otra vuelta porque creíamos que está Jorge Isaacs, bien, nuestro punto de partida fue Jorge Isaacs, pero pensamos que en sí hay que abarcar todo el patrimonio cultural histórico del país. Entonces, de esta forma pensamos es hacer una plataforma interactiva en la cual se pueda potencializar esto, potencializar el turismo cultural del país, donde se pueda encontrar todo acerca de la cultura y la historia del país, y tocar varios personajes, no solo a Jorge Isaacs. Podemos tocar a Andrés Caicedo acá, podemos tocar a Gabriel García Márquez, y de esta forma crear lo que te decimos de encontrar siempre algo nuevo y que la gente pueda estar en cualquier parte del país y tener experiencias interactivas.
Ustedes querían presentarnos un proyecto, un video acerca del proyecto. Miremos si ya tenemos la disponibilidad para hacerlo. Ok. Pero Vaya. sí. Es ahí. ¿Podrían reproducirlo, por favor? Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna, casa que hoy visitan, la Hacienda El Paraíso. Bienvenidos. Aquí se guardan gratos recuerdos de mi infancia y se construye la historia de María, a quien recordamos aquí en la Hacienda por los hermosos rosales que ven a su alrededor. Disfruten del recorrido. Hasta pronto. Bueno, lo que acabamos de ver fue un demo del proyecto, de nuestro prototipo, y básicamente nosotros lo que hicimos fue desarrollar diferentes estaciones alrededor de la Hacienda El Paraíso, de forma que los usuarios, una vez ingresan en la Hacienda El Paraíso, tienen una ruta interactiva en la cual en las diferentes estaciones van a encontrar diferentes interacciones en relación con la vida y obra de Jorge Isaacs. Por ejemplo, de entrada, como lo pudieron observar en el video, Jorge Isaacs les da la bienvenida a la Hacienda y los invita a dar el recorrido y contarles que ahí se escribió la historia de María. También, por ejemplo, cuando nosotros visitamos la Hacienda El Paraíso nos decían, bueno, y María le gustaba recoger las mejores rosas del jardín para llevarlas a donde su amado Efraín. Entonces nosotros nos preguntábamos cómo podríamos hacer que estas experiencias e estas historias pudieran ser más vivenciales para las personas que visitan la hacienda. Entonces, si bien con esta aplicación que nosotros desarrollamos, las personas tienen la posibilidad de acercarse a los rosales, cortar una flor digital y tenerla en su celular y poder llevarla a la habitación de Efraín, simulando esa misma interacción que tenía María, y las personas de alguna manera van a recordar este evento de una forma más amena. Un recorrido mucho más vivencial. Juan Fernando, hablemos de las herramientas que se pueden utilizar para desarrollar el proyecto. Ok, en nuestro estudio y en nuestro proceso por crear el proyecto encontramos como 3 tipos de herramientas que son en este momento
potencias potenciales para realizar proyectos que son la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. En sí la realidad aumentada es lo que acabamos de ver, que nos permite crear como elementos digitales y ponerlos por medio de tu dispositivo, visualizarlos. De este modo como que tenemos elementos digitales que están en el espacio y puedes interactuar de ellos sin que estén. Nos inspiramos un poco, cuando éramos pequeños veíamos películas como Star Wars, donde la gente se comunicaba con hologramas. Ahorita es posible hacerlo con esto, que es un efecto muy interesante y que la gente tiene mucha recordación de ello. Es decir, que podíamos tener una imagen de Jorge Isaacs allí mismo en la hacienda, en su cuarto, por ejemplo. Exacto, y de esa manera pueden conversar con él de alguna forma, pueden conocer también a María, podrían conocer muchas cosas. Otro de los pros que tiene esta tecnología es que no maltratamos el espacio. La idea era cortar una rosa, pero sin maltratar los rosales de la hacienda, y de esta misma manera como no maltratar ningún tipo de patrimonio físico. Eso es uno de los pros. Otra tecnología es la realidad virtual. Esta tecnología no nos parecía como tan fuerte, porque la idea de nosotros era que las personas fueran a los sitios, conocieran los sitios, interactuaran con los sitios. La realidad virtual crea un espacio físico tridimensional en que la gente se inmersa, y es a partir de unos, no sé si has visto unos lentes que se pone la gente y mete su celular y puede ver como un espacio tridimensional. Está totalmente aislado del espacio físico. Llegamos al punto de conocer a la realidad mixta, que es como una fusión de las dos herramientas. La realidad virtual, que te permite crear un entorno físico 3D, y la realidad aumentada, que te permite poner objetos digitales en el espacio. Lo que hace la realidad mixta es llegar a un punto medio en el cual tienes el espacio físico en 3D y puedes poner en todo el entorno, en todo el contexto, objetos digitales con los cuales puedes interactuar. De ese modo se vuelve algo inmersivo en el mismo espacio físico. Entonces esa es la tecnología que queremos atacar ahorita, ya que comenzamos con realidad aumentada, pero queremos dar el paso de tecnología y queremos hacer ahorita las cosas con realidad mixta. ¿Qué tan costoso puede ser esto? ¿Qué tanto apoyo, digamos, de diversas entidades, de universidades, de su propia universidad o del Estado se necesita para hacer, digamos, esta idea que tienen ustedes de convertir el patrimonio cultural en algo como más vivencial? Bueno, pues nosotros realmente lo que estamos buscando son alianzas, lograr consolidar alianzas con tanto empresas públicas, entidades públicas como privadas, que nos puedan dar soporte para el desarrollo del proyecto, porque si bien requiere recursos humanos, requiere también recursos financieros y de todas maneras como entidades que son encargadas de velar, por ejemplo, el INCIBA, en este caso, de velar por el manejo de la Hacienda del Paraíso, pues la intervención también de este tipo de entidades. Nosotros tuvimos un acercamiento con el INCIBA y digamos que conocieron el proyecto, les pareció muy chévere, pero digamos que en medio de nuestra salida como práctica internacional y estas cosas no tuvimos el tiempo de poder como consolidar algo. Sin embargo, pues, o sea, yo sueño y la verdad me gustaría que este proyecto se pudiera llevar a cabo como, yo me lo imagino mucho como, no sé si alguna vez has escuchado hablar de Pokémon Go. La gente, eso fue un boom, la gente salió a cazar Pokémones. A mí me encantaría que la gente saliera a cazar personajes históricos que representan el patrimonio cultural de su región, que pudieran lograr salir y conocer todo lo que su región les puede brindar. Ese es como el ideal que yo tengo de este proyecto y pues que me gustaría lograr alcanzar. Juan Fernando, y en este momento, ¿en qué están ustedes y hacia dónde van? O sea, ¿qué posibilidades tienen? Ok, estamos en este momento en proceso de planeación. Hemos hecho ciertos acercamientos como a las tecnologías y
y retomamos otra vez la investigación de qué podemos como alcanzar y qué podemos tomar. Y estamos en ese proceso de buscar las alianzas de las que ha hablado Mateo, pero por ahora estamos como por nuestra cuenta en ese sentido. Tenemos el apoyo del CBI, que es como nuestro como apoyo más fuerte en este momento, que nos permite como acceder a la información que ellos han recogido alrededor del tiempo. Creo que ese es como nuestro mayor aliado en este momento. Hablemos un poco más acerca de esos ejemplos de realidad virtual o de interacción que se puede lograr en el caso de la Hacienda del Paraíso. Bueno, digamos que la idea como lo tenemos como idealizado nosotros es que cada elemento que se encuentra en esa Hacienda del Paraíso representa algo que, una funcionalidad o algo que pasaba en el siglo XIX, que para muchas personas puede ser ajeno, que para muchas personas puede ser desconocido. Nosotros nos gustaría lograr que cada uno de esos elementos que están dentro de la Hacienda del Paraíso tuvieran una reacción a través de esta aplicación que le explicara a las personas en X o Y forma qué es esto, cómo lo utilizó Jorge Isaacs, por ejemplo, en este caso, cómo lo utilizaba la gente en esa época, a qué elemento evolucionó, por ejemplo, si pudiéramos tener la posibilidad de decir, esta era la forma como se lavaba en esa época y así es como se lava en esta época, poder lograr hacer comparaciones, poder lograr dar información, poder lograr contextualizar a las personas dentro de todos los elementos y cuartos que existen dentro de esa hacienda. Porque si bien se construye una historia imaginaria, que es algo que también nos parece muy atractivo de la hacienda, Jorge Isaacs vivió ahí. Entonces podemos ver cómo era la vida de Jorge Isaacs, cómo era la vida de su familia, pero también se construyó una historia imaginaria de unos personajes que vivieron ahí y que hay una historia de amor y que hay otras cosas que se pueden explorar en ese sentido. Bueno, Juan Fernando, usted nos quería mostrar también otro material. Ok. Queremos mostrarles como un poco del avance que llevamos del proyecto. Son cosas muy pequeñas, pero pues que es lo que hemos como incursionado un poco. Esto más adelante. Bueno, me gustaría primero hablar un poco de qué proyección tiene como las tecnologías que estamos hablando. En el mercado vemos que hay como muchos puntos en los que se han implementado ya estas tecnologías. Un caso muy actual que salió como en estos días en las noticias fue que el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid implementó realidad mixta para una cirugía de oncología. Esto facilitaba como al doctor ver como todos los datos de su paciente mientras realizaba la operación sin tener que tocar una pantalla, sin tener que contaminarse los dedos. Son algunas de las implementaciones en las que vimos como mucho potencial. También en el sector como de mercadeo, o empresas como IKEA generan aplicaciones donde tienen catálogos donde puedes ver como los productos antes de comprarlos en tu espacio, en el espacio de tu casa. Así puedes como medir que ese mueble quedó bien a tu pared, cosas como esas. Pero nos parece, además de que es fascinante, nos parece que en el punto del patrimonio cultural e histórico es algo que nos parece puntual, que tiene mucho potencial. Posteriormente, sí, déjame, es que estaba muy adelante. Ok, pueden poner, realizamos como un estudio de plantas sobre la selva del Valle del Cauca. Encontramos como ciertas plantas y queríamos involucrar como a la gente en un punto de la historia de María, que es cuando Jorge Isaacs la escribió, empezó a escribirla, que fue en la selva del Dagua, en donde también empieza como esta historia que él escribe.
nos parecía un punto ideal de comenzar la experiencia que queríamos brindarle como al público. Entonces generamos como este estudio de la selva, creamos un estudio de personajes donde está Jorge Isaacs en la selva del Dagua escribiendo, y queremos como contar un poco de la historia de cómo se concibe esta historia María, y es algo de los gráficos que hemos hecho como para esta aplicación. Mateo, ¿cómo llevar a más jóvenes a conocer este tipo de proyectos, o a partir de este tipo de proyectos interactivos a conocer las historias como la de María, la de Jorge Isaacs? Bueno, pues yo creo que por un lado, más iniciativas como esta, donde todos estos contenidos académicos y todo este material que seguramente tiene un esfuerzo invaluable en términos de investigación, no debería quedarse obsoleto en el papel, o no debería quedarse obsoleto en las letras. Digamos que si bien hace muchos años la tradición oral pasó a estar plasmada en el papel, yo creo que hoy estamos en esa era de revolución tecnológica donde todas esas cosas tienen que migrar al mundo digital. Entonces, primero, más iniciativas como esta, que de alguna manera, o sea, la forma en que nosotros pensamos este tipo de proyecto es de una forma experiencial, pensando como el usuario es el centro del producto, el usuario es quien va a consumir este producto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atacar a ese usuario específico? Entonces, en este caso, los jóvenes ya no leen, los jóvenes ya no les atrae un libro y ya no es su forma como idónea de aprendizaje. ¿Qué hacen los jóvenes hoy en día? Hoy en día tienen un celular en sus manos todo el tiempo, una tablet. Entonces, crear ese tipo de canales para que esta información no se pierda y no se quede plasmada en un libro, no se quede plasmada en un papel, que pueda llevarse al mundo real y que al mundo interactivo. Digamos que para ustedes puede ser más real el mundo virtual. Digamos que tenemos como una aproximación mucho más cercana en la medida en que nosotros creamos ese mundo virtual. Entonces, sí, yo creo que ese mundo virtual es mucho más real. O por lo menos más cercano para ustedes, Juan Fernando. Sí, pues yo creo que tenemos como más contacto con él diariamente que con el mundo, podría hacerse real. Mantenemos más en contacto como con el celular, mantenemos hablando más por esos medios, pero también buscamos con este tipo de iniciativas sacar un poco de eso para volver a lo anterior, como volver también a los espacios. Por eso también queríamos utilizar este tipo de tecnologías para que no nos quedáramos solo en el mundo virtual, sino también podríamos compartir con el mundo físico y con las personas. El hecho de encontrarse con personas para realizar una interacción, o ir a un sitio a conocerlo y encontrarse con más personas, hace como que también nos alejemos un poco del mundo digital para acercarnos también al mundo real. Bueno, nos están informando aquí que tenemos algunas preguntas de nuestro público. Pues Magdalena, haznos el favor y nos las lees desde ayer. Si quieres, sí, está bien. Esta pregunta es para Mateo. ¿Cuál cree que será el futuro de estos medios para enseñar a Jorge Isaacs? ¿Cuál creo que es el futuro de estos medios para enseñar a Jorge Isaacs? Como lo decía anteriormente, o sea, mi sueño es poder salir a cazar Pokémones, literalmente, salir a cazar historias, salir a cazar personajes que representan nuestro patrimonio de forma interactiva y de forma que sea un juego. Entonces, como yo lo veo es, sí, existe la novela María, tiene toda su relevancia, pero que eso que está ahí plasmado en el papel se va a ver visto de una forma más visual, de una forma más gráfica e interactiva. O sea, vamos a poder
interactuar, compartir, charlar con Jorge Isaacs, preguntarle cosas a María, ayudarle a recoger flores a María? Por ejemplo, o sea, algo que venimos pensando en este nuevo proyecto y como las nuevas riendas que queremos darle a la plataforma, y es, por ejemplo, Jorge Isaacs es un personaje que ya se murió. Entonces, en el primer acercamiento que tiene el usuario con Jorge Isaacs, nos gustaría que la historia fuera para los dos lados, como Jorge Isaacs te cuenta qué pasó para que él construyera la María y la historia, pero nosotros le vamos a contar a Jorge Isaacs qué pasó con tu obra. Tu obra se trasladó a 39 idiomas, han pasado ya 150 años desde que se escribió la obra. Entonces es una comunicación bidimensional entre los miles de japoneses llegaran a Cali encantados y a Palmira encantados contarle a Jorge conocer. Isaacs. ¿Cómo sucedería esa interacción allí? Pues digamos que apenas tenemos como un primer acercamiento y estamos como pensando bien en eso, pero es situar al personaje en ese punto. Yo te cuento y tú me cuentas. Es como ese diálogo que queremos crear. Expliquemos un poquito cómo funciona esa interacción, Mateo o Juan Fernando. Tengo yo un dispositivo celular, estoy en la hacienda, ¿qué hago? ¿En dónde me paro? ¿Cómo funciona? Ok, entonces como te venía explicando ahorita, nosotros identificamos diferentes espacios de la hacienda que son estaciones interactivas. Como primer acercamiento, porque nuestro conocimiento técnico no era tan amplio, utilizamos tags, que son como códigos QR. Entonces, ubicamos el código QR y en el celular está programado que una vez identifique ese código QR va a desplegar un contenido digital. Digamos que esa es la manera más precaria de hacerlo. Sin embargo, la tecnología ahorita está avanzando y digamos los celulares en unos años van a incorporar como la visión de los seres humanos, por así decirlo. O sea, lograr entender cuál es su contexto y lograr decir, eso es una botella de agua, esto es una silla, y lograr decir, estamos en un auditorio. O sea, todo eso a través de diferentes herramientas como Artificial Intelligence o Machine Learning, donde el dispositivo empieza a tener como una base de datos que funciona como su cerebro. Entonces, de esta manera las posibilidades se abren cada vez más y más porque yo simplemente no tengo que tener un tag, sino que Jorge Isaacs puede aparecer aquí en mi celular de la nada. Sigamos, Magdalena. Hay una segunda pregunta, no está dirigida en específico a alguno de los ponentes. Dice, ¿cómo se pueden usar los medios interactivos para mejorar la experiencia de las personas fuera de Colombia? Personas que no van a visitar el paraíso, por ejemplo. Ok. En base a eso pensamos también en que uno de los puntos que queríamos tomar era que no solo fuera vivenciar en el sitio las cosas, sino que cualquier persona en cualquier lugar pudiera tener un tipo de experiencia. Si bien la idea es que vayan a los sitios, es que también conozcan los sitios para que se motiven a ir a ellos. Entonces, de ese modo creamos como otro tipo de experiencias aparte, las cuales como que motivan al usuario o retan para que tengan como el imaginario del sitio o que se motiven a ir a él. Es como la idea de ¿Cómo eso. sería eso, Juan Fernando? Un gran ejemplo lo dijo Mateo, que fue Pokémon Go, que podías estar en cualquier sitio y en cualquier sitio te puede aparecer algo. Uno de los ideas que tuvimos fue… O sea, a partir de la descarga de una aplicación… Exacto. De Jorge Isaacs, en este caso que estamos hablando, Bueno, empiezo yo a interactuar con él en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier espacio. sí, exactamente. Por ejemplo, pensábamos la idea de ponerle retos a las personas. O sea, la idea es crear una plataforma, esa plataforma sería una aplicación móvil que cualquier persona podría descargar en cualquier parte y proponerle retos a la persona, por ejemplo, de que hoy tienes que recoger 50 rosas para María. Y las rosas las puedes encontrar en cualquier parte de la ciudad. Entonces puedes estar con tu celular en la calle o en tu casa y visualizar el espacio. Y en el espacio encontrar las rosas. Y de esta manera cada vez que completas ciertos retos, la aplicación te lanza información o te enseña algún dato acerca de Jorge Isaacs. Esa es como una de las ideas, de las muchas ideas que tenemos para
para implementar. Bueno, ¿tenemos más preguntas en el auditorio? Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, concluyamos un poco acerca de esta ponencia que ha sido de pronto un poco salida de lo esquema que tiene normalmente el 9º Simposio Jorge Isaacs y todas sus ponencias, un poco más traída a la modernidad y a las nuevas tecnologías. ¿Qué nos queda, Mateo? Bueno, pues en conclusión, yo creo que nuestra meta es eso que venimos reiterando a lo largo de la conferencia, es lograr educar y promover el legado de la obra de Jorge Isaacs a través del uso de las nuevas tecnologías, poder enmarcarlo dentro de estas nuevas tecnologías. Y el apoyo que se necesita, obviamente, de entidades. Sí, pues nuestra idea es lograr tener visibilidad, lograr tener aliados que nos permitan llevar este proyecto a cabo. Juan Fernando, ¿qué conclusión? Sí, pues totalmente lo que dice Mateo es encontrar las maneras de poder llevar esto a cabo y lograr el sueño que tenemos, que es promoverlo y hacer que la gente también se motive a que también se una como a nosotros, no solo a verlo, sino también a desarrollarlo. Es la idea en este momento. O sea, traer más jóvenes, traer más desarrolladores, más diseñadores para que se unan como a este propósito que tienen ustedes. Sí, la idea también es que vivimos en una ciudad donde hay mucho talento y hay que aprovecharlo. Pues nosotros somos dos jóvenes que apenas recién salimos de la universidad, pero tenemos ideas, así como pueden haber otras personas que tengan muchas mejores ideas. Entonces, es invitarlos también a que propongan, a que se puedan acercar y poder desarrollar. ¿A dónde se pueden acercar? ¿Cómo los contactan a ustedes? O sea, ¿de qué manera pueden otras personas integrarse con ustedes? Ok, pues no sé si haya forma de decir, pues podrían comunicarse con nosotros por correo electrónico o comunicarse al celular de nosotros, no sé si decirlo. Claro, sí, si quieres das tu correo electrónico o algo, ¿no? Ok, sé. Mi correo electrónico es juanfer0611@gmail.com. También se pueden comunicar al correo de mi compañero, que es mateomarinenao@gmail.com. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, pues muchísimas gracias a Mateo Marín y a Juan Fernando Gordillo por haber estado con nosotros. Muchas gracias por Muchísimas haber gracias a abierto este ustedes espacio para contarle a todas las personas pues que hay otras maneras también de ver a Jorge Isaacs y que tienen ustedes esta intención de atraer a mucha más gente para que conozca la obra, para que conozca el legado, para que conozca la historia de Jorge Isaacs y todo su contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a partir de las 3:30 de la tarde estaremos dando inicio a la nueva conferencia, a la segunda de esta tarde. Los esperamos en breves minutos.